Bienvenido a un nuevo video. Gracias por estar aquí el día de hoy. Sin más preámbulo, nosotros somos Quemadito Podcast. Tu recuerdo sigue aquí como un aguacero. Bueno, nada amigos, el día de hoy vamos a hablar de Little Amelie Yo que Hamnet, ya hablamos de Hamnet. o the Character of the Rain. Or the Character of Rain. También es Exacto. como, bueno, creo que tiene el título completo es Little Amelie or the Character of the Rain. Little Amelie or the Character of Rain. Ah, of Rain. Exacto, porque está hablando específicamente del símbolo de cómo se escribe De en lluvia. japonés. Exacto. Pero bueno, sin más preámbulo, ¿de qué se trata esta película? Cuéntame, Bueno, por favor. en verdad el título traducido en verdad del francés, porque en francés se llama Amélie et la métaphysique des tubes, más o menos. En verdad el título traducido al español es Amélie y la metafísica de los tubos. Ok, Entonces me da un poco de risa que sea tipo, ese el título en francés. claro. Pero en inglés es más bonito, o sea, siento que es más Sí. bonito el título. No, y en verdad tiene sentido lo del Character of Rain porque sale en la película. Exacto, y lo del tubo lo entiendo, pero creo que es en menor medida de lo que vemos en la película que el Sí. character of Rain, pero Estoy de X. acuerdo. Little Amelie, or The Character of Rain, se estrenó en el 2025. Es una película animada en 2D y los directores son Mylis Vallade y Lian Chauhan. Que ambos ya tenían como que experiencia como artistas de storyboard en películas como The Little Prince. Pero esta es su primera película dirigida, Exactamente. que en verdad me parece bastante interesante. Ujú. Ellos mismos también son guionistas de esta película, más Edin Noel. La música la compuso Mariko Fukuhara. Y el presupuesto de esta película fue alrededor de 9.5 millones de euros. Esta es una película indie. O sea, en verdad no tiene un gran estudio detrás, como podría ser K-Pop Demon Hunters, Claro. o Pixar con Zootopia, o Helio con Disney. Entonces es tipo Zootopia no es de Pixar. Disney. ¿No dije Disney? Dijiste Ah, Elio lo confundí. al revés. Lo Exacto. confundí. Bueno, y esta película duró alrededor de 7 años en total. Fueron 5 años de desarrollo de historia y 14 meses de animación. Me parece poquito Es poquito, para una película Sí. Aunque que la no película es un es- gran estudio, ¿sabes? pero la película es corta. La película dura 1 hora y Sí. 17. Es Sí, cortica. no es tan largo. Pero eso me gustó de la película, pues, porque, o sea, siento que gets to the point y ya. Entonces, bueno, ¿de qué se trata esta película? La película es una adaptación de una novela, como autobiográfica, por así decirlo, de Amélie Nothomb, que sigue la vida de una niña belga que vive con su familia diplomática en Japón a finales de los años 60. La película abarca desde que ella nace, que es como en el 67, como hasta 1970, una cosa así. Como Pero no sus vemos, primeros 3 años de vida. más o exacto, pero los primeros 3 años de vida lo vemos en un resumen de 5 segundos. O sea, es una Sí. cosa loca. Porque ya les vamos a explicar. La película está narrada completamente desde la perspectiva de esta niña Amélie de 2 años y medio. Y vemos cómo ella va interactuando con el mundo y cómo va aprendiendo cosas y bla, bla, bla. Otra cosa de la película es que cuando empieza te dejan saber que Amélie fue como una niña que tuvo retraso en el momento de como hacer el development a ser una persona, pues, por así Sí, decirlo. o sea, que sí caminar, hablar. Exacto, ella- Como las relaciones humanas. Exacto, ella empezó a hablar y a caminar a los 2 años y medio. Como que ese fue el punto en el que ella dijo, ok, ya, dejé de ser un vegetal. Porque al principio de la película, Sí, sí. al principio Es de un la vegetal. película Yo es- pensé que ella tenía un problema de salud. Exacto, yo también, pero, o sea, me imagino que es ese tipo de niños que en verdad como que, por alguna razón hay niños que hacen todo tarde. Eso me parece una locura. Que no sé cómo funciona eso, no lo investigué, pero ahorita que lo estoy pensando digo, ojalá lo hubiese investigado. Sí, no sé. Creo que simplemente tienen capacidades distintas. Exacto. Entonces, bueno, para ella al parecer fue a los 2 años y medio. No sé si así es en la novela autobiográfica de ella. También que no es exactamente autobiográfica porque en esta como que obviamente ella está recontando lo que ella recuerda de sus 2 años y medio de vida, que, o sea, yo no me acuerdo cuando yo tenía 2 años y medio. Pues, Yo no me acuerdo de nada de mi vida como hasta los 12 años. Entonces, es Nada, como- nada. O sea, tipo es blank. entonces es como, en ¿Tú sí? verdad, no, en verdad tiene estos tintes como de
de ficción, a lo mejor sí es autobiográfico, pero de ficción. O sea, Creo como que tiene un poquito de ciencia ficción por ahí metida Claro. y un poco de fantasía, digamos. Sí, exacto, tiene como esa fantasía y también que al parecer el libro es muy filosófico y a pesar de que la película se vea como que dirigido para un público más amplio, el libro en verdad está dirigido para un público adulto porque es full filosófico, hace muchas preguntas como de la vida y De la de Dios, identidad. de la muerte y bla, 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 de la religión, como que es muy amplio. Entonces, esta película es como más broad en el aspecto de que es para más personas. Algo que me parece interesante es en el reparto de voces, nada más voy a mencionar a 2 personas que hacen la misma voz, o sea, hacen el mismo personaje, que está Leon Charpentier, que es la voz de la narradora, como que la voz omnisciente de Amélie, que es como, Ok. de cierta manera, adulta, porque cuando tú la estás escuchando en su cerebro, tú dices, esta es una mujer, Claro. hecha y derecha. Y después está Emmy Lou Hans, que es la voz de Amélie cuando, o sea, ella chiquita. de chiquita, pues de bebé, pues, que es cuando la vemos. Entonces me parece interesante que son 2 personas totalmente distintas haciendo al mismo personaje, En momentos distintos. sí, y como que, pero en el mismo tiempo, ¿me entiendes? Sí. Es loco. Esta película está nominada a Mejor Película Animada en los Oscars. Se estrenó en el Festival de Cannes en la sección de proyecciones especiales. En el Festival de Annecy fue ganadora del Audience Award, es decir, el premio del público. Y en Los Angeles Film Critics Association fue reconocida como Mejor Película Animada. Eso es la ficha técnica de La película. la película Little Amelie or the Character Brain. Ok. Bueno, hay un poquito de contexto histórico a la película, que en verdad, como que siento que la película te lo cuenta de una manera que no es necesario saber todo para tú igual entenderlo, pero me parece interesante como que abordarlo un poco porque es Japón en la posguerra después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, bueno, como se ambienta en los finales del año 60, en este momento en Japón está sucediendo todo lo que se llama como el milagro económico. Porque obviamente después de la Segunda Guerra Mundial Japón quedó, o sea, Destruido destruido, económicamente, pues. todo, o sea, el país, o sea, como que como sociedad, económicamente, estructuralmente, o sea, Japón, mal, todo mal. Fatality. Exactamente. Entonces, obviamente en ese momento aún no es el país que conocemos hoy en día, que es un país hipertecnológico, pero, ¿sabes? Tenían sus casitas de madera, sus jardines con estanques, sus rituales, bla, bla, bla. Y de cierta manera la película nos explica como que estas heridas emocionales que deja la guerra en las personas. Claro. Y lo vemos más que todo con Nisho-san, que es esta como niñera y ama de casa de la familia de Amélie. Y también me parece todo interesante este tema, porque esto es otra cosa. Amélie y su familia son franceses que viven en Bélgica, pero ahorita están viviendo en Japón. Sí. Tienen ahí una mezcla de culturas bien extraña. Exacto, es como una... Al final de todo, creo que eso termina siendo parte de lo que es una vida de familia diplomática, que alguien de la familia sea Un diplomático. un diplomático. Entonces, me parece también interesante todo este tema de el choque de tantas culturas en una misma película, pero que en verdad como que no te hace ruido, sino que es como... Sí. Es una mezcla, Es una mezcla. digamos, orgánica. Exacto. Que sabes que me parece increíble que dejen los zapatos afuera. Sí. Yo quisiera implementar eso en mi casa. Increíble. O sea, tipo dejar los zapatos en la entrada de la casa. ¿Sabes que vi un video en TikTok Ajá. de... Es random, pero es un video de una poseta, una persona echando un balde de agua en la poseta, literal. Y el video dice como que dejando los zapatos en la entrada y entrando con zapatos a la casa. Y la diferencia del agua. Exacto, el agua con la que limpias cuando pasas coleto. El agua del coleto, tipo, cuando limpias la casa con los zapatos, tipo, que los dejas que la gente pase con Claro. los zapatos adentro. Marrón el agua, chama. Dios. Y con los zapatos afuera, limpiecita, cristalina, pues. Yo quedé anonadada. Yo amo andar sin zapatos, así que A mí también. en mi casa, cuando yo tenga mi propia casa, no van a usar zapatos adentro. A mí también me gusta estar sin zapatos, pero ¿sabes qué me da flojera? ¿Qué? Dejar los zapatos abajo, quitármelos al entrar y después subirlos. El trajín me da un poquito fastidio. Pero es que ellos tienen ellos tienen coso como un- para poner los zapatos ahí cuando tú entras. Sí, tienen... Me imagino que se acumulan ahí y tipo tienes que subir en algún momento y bajar los zapatos. Pero Pero sí, yo también cuando tenga mi casa voy a implementar Exacto. eso. Me parece muy
inteligente. Y por último, una cosa que quería acotar es el tema de las lámparas flotantes en el agua. Ay, muy Que enredados. es un ritual que se hace, bueno, no sé si se sigue haciendo, pero se llama Toro Nagashi. Que es un ritual japonés que simboliza la relación de la historia con la memoria y el duelo. Que esto se hace en honor a las personas que murieron en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, nada, me parece como que interesante que lo muestren en la película. Como Y parte de la cultura, sí, pues. como parte de la cultura y como Nisho-san como que quiere integrar a Amelie en esta parte, porque bueno, ya spoilers, cuando se muere la abuela y todo esto, como que la quiere integrar en esta parte de su cultura, que es como recordar a Ah, esta de tus persona que se muertos. fue. Sí, entonces me parece como súper Claro. cuchi, interesante. Pero bueno, ya podemos empezar a hablar de los temas. Bueno, esta película siento que los temas que trata, a lo mejor, si te quedas solo como con lo que ves en la película, podrías quedarte como en la superficie, pero si te empiezas como a adentrar un poco más allá, Sí. puedes entrar en un loop filosófico un poco deprimente. Sí, Yo creo que el primero es el tema de la identidad y cómo uno desde niño empieza a desarrollar su identidad poco a poco y va entendiendo que el mundo no gira en torno a ti. exacto. Siento que uno Sí. al principio, o sea, cuando uno es muy niño, ella literalmente lo dice en la película, yo era Dios, porque obviamente toda la atención se centraba en ella era lo más importante, Sí. si ella lloraba, tipo, le prestaban atención, sus deseos eran órdenes, Sí. literalmente. Además que siento que en la película, como que hasta el final te presentan como que ella, como si ella de verdad era Dios. Sí, sí, Que me parece súper interesante y no es hasta el final que ella dice como que así me sentía yo. Y claro. uno dice, claro, ya. Sí, y te lo muestran como que ella se molesta, entonces hay un terremoto en la casa y es como la manera en la que de alguna manera te muestran que cuando eres un niño, tus emociones son tu mundo entero. Exacto. Y termina siendo, para un niño que no le des el chocolate que le gustan, es que de verdad su mundo se va a acabar, Exacto. aunque cuando uno crece entiende que no. Y creo que la película muestra mucho como la frustración de lo que se siente ser niño frente a los adultos, Exacto. en el sentido de que a lo mejor los adultos no empatizan con las cosas que son importantes para los niños, cuando los niños sienten que esas cosas son literalmente de vida o muerte. Sí. También me parece interesante porque no sé si ella en verdad, o sea, si en el libro ella en verdad, o si ella en verdad cuando nació fue una niña que tuvo como este retraso, o que se está viendo a ella misma como esta especie de tubo, porque como la película empieza diciendo que al principio cuando nada más estaba Dios, era una persona muy solitaria, pero que ella se imagina más a Dios como un tubo y no como una persona, porque es tipo algo que va pasando a través de él, y que verdaderamente es como ella se sentía. Entonces, no sé si esos primeros años de vida, tipo de los 2 años y medio hacia atrás, a lo mejor ella se veía como un estado de vegetal o como un tubo, porque dejaba que la vida le pasara y ella como que soy un niño, ¿sabes? Como que en Ok. verdad no me importa. Ok. ¿Sabes? Y como que a lo mejor en el momento en el que cobró conciencia es que ella empieza a como, ¿sabes? Como que empieza a despertar, por así Ok. decirlo. Que es como que se da cuenta que soy un niño, entonces se vuelve un niño animal, así tipo loco. ¿Sabes? Que literalmente le hace la vida imposible a los padres. Sí, O sea, se vuelve como salvaje. sí, solo es salvaje hasta que llega la abuela que le da el chocolate blanco y esto es como que el despertar de ella, que ella como que en este momento hace una conexión en su cerebro de que, Sinapsis. exacto, hace una sinapsis en su cerebro de que, claro, el mundo no es nada más porque, o sea, el mundo también se puede disfrutar. Claro. ¿Sabes? Como que, y este primer bocado de Chocolate. chocolate es como el despertar de sus sentidos de que puedo disfrutar las cosas, no todo tiene Claro. que ser una tragedia. ¿Sabes? Yo Así creo me lo que para mí imagino. el chocolate son los coquitos de Muca. Sí, 100%. O sea, como esa niña se come el 100%. chocolate y sube así Sí, astralmente, soy literal. yo cada vez que como los coquitos de Muca. Sí. Literalmente. Top, Este, top comidas que he comido en mi vida. Forever and ever te amo, coquitos de Muca. Tengo hambre. Love. Quiero 37.000 coquitos. De verdad es mi comida favorita, amigos. Si yo pudiera Sí, comer eso todos los días de mi vida, lo haría. literal. Pero los de Muca específicamente. Muy rico, en verdad. Y bueno, eso que está diciendo Lebri, como con todo el tema de lo que es ser niño, y como te lo muestra en la película, también está todo el tema, o sea, como que, no sé si esto está
en la película como tal o en cómo se hace la cosa, pero estaba investigando y al parecer hay algo que se llama en la cultura japonesa que se llama Shinto, que esta es como una creencia, creo que es una cultura o como una religión o como un estilo de pensamiento y de filosofía religiosa en la que se piensa que en la infancia, la temprana edad como de los niños, ellos simbolizan como es como ser un ser puro y como tener una conexión simbólica con lo sagrado, como que estar más conectado a Dios por el simple Ok. hecho de que no estás, o sea, no Que eres una mente pura, pues. exacto, y no estás contaminado aún por lo que es el mundo. Entonces me parece interesante porque no te lo dicen explícitamente en la película, pero ella se ve a ella misma como este ser divino, Superior. superior, y es como, obviamente no lo eres, pero así se ve ella y así es este Lo como... perciben en Esta, la cultura. entonces me parece interesante porque también está como centrado en Japón. No sé, eso me pareció Claro. como un pequeño fun fact que en verdad Interesting. me parece interesting. Interesting. Este, otra cosa que como que trata la película es todo este tema de como los puentes que hay entre las culturas y cómo puede Ok. existir una persona que sea ese puente para ti. Ok, como alguien que te haga entrar y conocer una cultura. Exactamente. Ok. Y obviamente esta persona que es el puente para Amelie es Nisho-san, Que es como la niñera. que es como la niñera. Literalmente ellas se convierten en mejores amigas. Literal. O sea, BFFs for life, forever and ever, y por favor nunca te vayas de mi vida así. Tienen una relación súper bonita. Es hermosísima su relación, en verdad. Súper linda. O sea, es increíble. Pero me gusta todo este tema porque ellas no se relacionan nada más por el hecho de que yo te estoy cuidando a ti y ya, sino que es tipo, Amelie, no es idolatrar la palabra, pero la tiene como que yo quiero ser ella de grande. Ok. Yo quiero ser como tú y tipo tú eres mi persona favorita y la manera de conectar de Nisho-san con ella me parece interesante porque lo hace a través de su cultura y es con todo este tema de las luces, con el Toro Nagashi, con el tema de que le enseña a Con escribir su nombre su en nombre, japonés. que esa es otra cosa que me parece súper bonita de la película, que le dice como que a mí le dice, me quiero quedar aquí en la lluvia. O sea, me quiero quedar aquí en la lluvia, me encanta, amo la lluvia. Y él le dice, pero es que tú eres la lluvia. Claro. Tipo, Tu nombre tu es nombre es la lluvia. lluvia. Tipo, ame en japonés Japonés. es lluvia. Entonces ella le dice, de verdad. Y como que sí, yo te voy a enseñar para que sepas cómo se escribe, tipo, ame tu nombre. O sea, es un momento tan bonito, pero tan simple, simple. que es tipo, estás uniendo lo que es La identidad. sí, y una conexión personal con lo que es la cultura. Sí, porque al final termina juntando la identidad de ella, no solo por su nombre, sino por lo que es y lo que a ella le gusta, Exacto. con su cultura, que también termina siendo lo que ella es. Exacto. Entonces, es como muy bonito ver cómo se relacionan y cómo rompen esas barreras de cultura que a lo mejor Exacto. podrían existir entre adultos, pero como obviamente es una niña y no Exacto. tiene esos prejuicios ni esos como obstáculos o barreras que a lo mejor uno de adulto puede tener, o sea, se complementan como de una manera demasiado orgánica y no se Sí. siente forzado, que es como, siento que puede caer en Sí, eso, sí, sí. ese tipo de interacciones, ¿sabes? Sí. Y además con lo que estás diciendo de que este tipo de prejuicios que existen entre adultos y bla, 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 que obviamente no recaen en lo que es ni Shosan ni Amelie, es el tema de que también nos presentan este otro personaje que se llama Hinoshima. ¿Cómo se llama? La señora, La señora, la vecina. Bueno, esta no sé vecina... cómo se llama, Yo pero la tampoco. viejita, pues. Exacto. Esta vecina, ella tiene un problema con esta familia belga Sí. porque obviamente ella también en el momento en el que sucedió la Segunda Guerra Mundial, ella perdió a toda su familia, a sus hijos, o sea, Sí. como que es muy raro, siento yo, conocer una historia de alguna familia que viva en Japón de esa época que no haya sufrido tipo No se pérdidas haya familiares. visto afectada. Exacto. Entonces, obviamente ella se ve como que muy afectada por esto y ella le dice a Hinoshi, ¿cómo es que se llama? Se me olvidó el nombre, es que como son en japonés. De Nisho-san. la niñera. Exacto, la niñera. Y vemos varias interacciones entre Nisho-san y la vecina, en la que ella le dice como que tú nada más te tienes que encargar de que mis tenientes, es decir, los que están
Como alquilándole la casa. exacto, hagan las cosas que ellos tienen que hacer. De resto, no te involucres con la familia. Esta es la primera interacción que vemos de ella, que es como que, ok, aquí hay un roce que ella tiene con la familia, no sabemos muy bien por qué, pero bueno. Sí. Y ya cuando estalla todo este problema, lo vemos porque ella le dice como que, o sea, ¿de qué lado estás? Y a mí me parece que en verdad no hay lados, sino que es simplemente tipo, esa familia belga no tiene nada que ver con lo que le pasó a tu familia, y yo puedo entender como que perfectamente el hecho de que toda una persona tú la vayas como a, la englobes en algo que tú piensas que, o sea, tienes tus son. prejuicios. Pero es como, ¿qué tiene que ver la niña? Es que creo que al final viene, o sea, viene a raíz de obviamente las consecuencias de la guerra, porque dice, bueno, esta gente, Exacto. o sea, fueron partícipes de lo que hizo que mi Exacto. familia muriera. Y no porque necesariamente hayan sido activamente las personas que mataron a su familia, Exacto. sino porque simplemente son de ese bando. Exacto. Y creo que también es un tema de que hay que entender que en las guerras todos son víctimas. O Exacto. sea, los dos bandos son víctimas de la guerra y de la situación en la que están viviendo, y que como al mismo tiempo los dos son víctimas, al mismo tiempo los dos son agresores. Exacto. Entonces realmente en ninguna guerra nunca hay ganadores. Entonces creo que ella lo ve más como... Si no, el que gana el poder al final, en verdad, como que no hay ganadora, sino es quién tiene el poder. Claro, pero al final, como Japón perdió, Sí, exacto, obvio. para ella termina siendo como, ellos ganaron, yo perdí, me mataron a mi familia, y a lo mejor no tiene como esa manera de empatizar con Sí. ellos, como de, Sí, sí, no sí. sé, de verlos desde un lado un poco Sí. más humano, pues. Es que es eso, pues como que yo siento que su personaje, de nuevo, caemos en el trauma generacional, pero su personaje representa eso, pues lo que es el trauma generacional, todo el tema de la guerra y bla, bla, bla. Sí, total. Que en verdad es como un subplot que tiene la película que a lo mejor lo puedes medio perder, pero me parece interesante, como que... Como lo muestran Sí. así, aunque sea por encimita, porque tampoco ahondan mucho en eso. Y todo este como que conflicto que se da entre, ya encontré el nombre, Kashima-san y Nisho-san, da pie a que Nisho-san se tenga que ir. Y este momento Es demasiado triste. es triste. Yo me puse a llorar. Yo dije, no, por alguna razón sentí demasiada empatía con Amelie, y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué se está yendo? También porque Amelie, digamos que era muy como la oveja negra de la familia, en el sentido Sí. de que ella realmente nunca conectó ni con sus papás ni con sus hermanos, sino con su abuela y con Nisho-san. Y realmente su abuela se va, se muere, Sí. luego queda Nisho-san y es como también se va, entonces de alguna manera ella como que pierde sentido de Sí. pertenencia en su vida, porque ella nunca sintió que pertenecía como a su familia, ni, o sea, Sí. a su núcleo, porque de hecho las primeras escenas que vemos de ella literalmente es la familia interactuando en un lugar de la sala, y ella literalmente en una burbuja gigante, Sí. creciendo. Entonces también habla mucho de cómo ella a lo mejor no sentía que encajaba en su familia, y que terminaba siendo más como una espectadora de la Sí, sí, vida sí. familiar, más que una como Sí. participante activa. A mí me parece interesante ese tema de la burbuja, porque es una burbuja que en verdad nadie está viendo, y es más que todo una burbuja como para hacer entender al espectador que ella estaba como en esta burbuja en la que no hacía nada. Pero me parece interesante porque obviamente esta burbuja no es visible en ese mundo, pues me refiero. En ese mundo no era visible para los papás, esta burbuja en la que ella estaba, que era también de cierta modo como para hacer entender que era muy frágil por todo el tema de que era vegetal y todo esto. Sí. Entonces me parece interesante como que eso... Interesante. Sí, como ese simbolismo. Me pues. encanta la animación, me encanta la animación. La animación, esto es algo que ninguna película tipo hecha en realidad podría Sí, lograr, ni no. con VFX. O sea, es que la animación tiene una magia Sí, sí, sí. que sí, de verdad, o sea, yo no sé cómo explicarlo. Es locura. Eso sí, debo decir, de esta película me encantó la ilustración. O sea, es Espectacular, bellísima. espectacular, Aparte espectacular. que, ¿sabes qué me encanta? Que los elementos no tienen bordes. Sí. Y termina siendo también una forma de contar que para Amélie las culturas no tenían como bordes, aunque podías distinguir una cosa entre otra, no había como un delineado Claro. que los mantuviera completamente separados, Separados, sino que sí. terminaban siendo un todo. Eso me pareció tipo, o sea, no sé si lo Espectacular. hicieron con esa intención. A lo mejor era O sea, simplemente un de estilo de hecho, ilustración y ya, no, pero... no, yo leí de hecho que a ellos les gusta trabajar
sin outlines, como que marcados, porque les da al personaje como espacio para ser. Ok. Entonces, puede ir también por ahí, pues, o sea, me parece que se O sea, complementan. exacto. Ay, no, pero eso sí me encantó la ilustración. Yo decía, Es yo quiero dibujar bellísima, es así. bellísima. O sea, cuando yo digo, yo quiero ilustrar así. Sí. Eso sí me encantó. Y Debo otra decirlo. cosa, como que uno de los últimos temas que siento que trata la película es todo el tema del duelo y lo efímera que es ¿Qué la es la vida. vida? Y me parece interesante porque tanto en Hamnet como en Little Amelie, que hoy hablamos de Hamnet, está esta frase de todo lo que es dado se te puede quitar. Y yo sí. De no tomar nada por sentado. De no tomar nada por sentado Sí. o sea, es como, además, esta es otra cosa que me parece súper loca, que es como un tema que medio queda, no, es como muy sutil y se trata por esos ínfimos segundos, pero es todo el tema de que Amelie quiere dejar de existir porque todo lo bueno de su vida ya no está con ella. O sea, tipo, y en ese momento en el que ella está en el limbo, ve a su abuela y su abuela le dice, pero es que hay tantas cosas por las que puedes vivir. Y él le dice, pero es que o sea, tipo, todo lo bueno en mi vida ya no está. Y ella le dice, no, o sea, tú me puedes recordar todos esos momentos Claro. tan bonitos Y que yo voy has a estar ahí. vivido, voy a estar ahí contigo en tus memorias y tipo, voy a estar ahí. Que eso es otra cosa que se mezcla con el momento en el que Nisho-san le está contando sobre el momento de la guerra en el que ella perdió su familia, tal, y ella le dice como que, ¿tú aún ves a tu familia? Le dice Amelie a Nisho-san, y ella le dice, sí, pero no como tú me estás viendo ahorita, Claro. es de otra manera. Y yo sí. No, también la película trata eso mismo de cómo se le presenta a los niños la muerte. Porque obviamente la muerte es un concepto que de chiquito como que no entiendes Exacto. mucho y no le das a lo mejor la importancia o el peso que pueda tener. Y de alguna manera vemos cómo los adultos intentan Sí, explicarlo. como explicarlo y me parece muy interesante porque no viene desde el dolor, a excepción del momento en el que vemos al papá llorando Exacto. por la muerte de La abuela. de la abuela, sino que lo vemos más como por la nostalgia de recordar. Creo que es como la forma en la que Sí. lo muestran en la película. Sí, además que otra cosa que me pareció súper interesante, que me pareció súper loco, que es cuando ella le dice, tipo, it's God's will, es como que es lo que Dios quiere. es lo que Dios quiere, como que es cuando Dios quiere que tú te vas. Y ella le dice, pero es que yo no quería que mi abuela se muriera. Y es tipo, y en ese momento ni yo que se murió tu abuela. Yo Esa así, parte es demasiado cómica. ¿qué está pasando? Y es como, esta niña todavía cree que es Dios. Sí, exacto. Sí, sí. Pero ella dice, cuando se va después de hablar con Nisho-san, le dice como que yo sé qué es la muerte, mas no la comprendo. Claro. Y me parece como que tan acertado eso, tipo de ser niño y no saber Es tipo, que no- cómo lidiar con eso. Es que creo que es un concepto muy complejo que empiezas Sí. a entender de grande. Exacto. O sea, yo siento que de chiquito como que no puedes entender eso de no ver a nadie más nunca, ¿sabes? Sí, no, es muy... No sé, a mí en verdad, como que esta película siento que trata unos temas tan profundos, pero que en verdad no hacen la película como pesada, siento yo. Se siente muy ligera. Se siente Sí, ligera. incluso se llega a sentir tonta Sí, por la ficción que tiene. exacto. Llega un punto en el que yo dije, ¿qué tontería es esta? Yo al empezar yo dije, ¿qué es este tubo? ¿Por qué yo estoy viendo un tubo en mi pantalla? ¿Por qué este bebé está Sí. flotando? Y es como que no es verdad que está flotando, sino que es una manera de contarte la historia de cómo ella se siente. la Porque película- todo está visto a través de los ojos de ella. Sí, y no es... O sea, siento que lo complicado de esta película es que la interpretación que nos muestran no es tangible. Exacto. O sea, la representación que nos muestran está muy influida por cómo ella sintió muchas cosas. Sí. Entonces, no estamos acostumbrados a ver un cine Exacto. que refleje visualmente lo que uno siente, más allá de que refleje lo que está pasando. Entonces siento que por eso esta película a lo mejor es un poco más difícil de digerir Claro, sí, sí. en ese sentido. Sí. Pero bueno, yo creo que ya más así como de temas no tengo, No, yo tampoco. la verdad. Pero sí quería hablar un poco de todo el tema de la película, y como de las técnicas que se usaron para esto, porque esta es una animación 2D Sí. que tiene como que estos temas como de acuarelas y usa muchos pasteles, pero que Tiene son muy mucha textura. vibrantes. Sí, entonces me parece interesante porque en verdad tú cuando estás viendo la película y ves un frame como que de close-up, tú puedes ver que incluso como que los bordes no son
por más que no tengan un outline, igual no son rectos, sino que tiene como una técnica de puntillismo. Está así Ok. como difuminado, entonces Como tiene las como partículas punticos. de Soul. Ajá, exacto. Entonces tiene como esos punticos así. Sí. Entonces eso me parece como que súper interesante porque esto es otro fun fact de la película. La película se hizo en Adobe Animate y Imagínate. Photoshop. O sea, en Photoshop me imagino que crearon los pinceles para que ¡Qué tengan esto y entonces loco! hicieron la película en Adobe Animate. Entonces yo así, qué loco. A mí siempre me va a impresionar cómo las herramientas que nosotros tenemos a nuestro alcance llegan a hacer películas que están en Sí, los Oscars. o sea, de verdad me O sea, parece una nosotros locura. podríamos hacer una película. Sí. Nos tardaríamos 14 años, pero podríamos hacer. Pero bueno, nada, al parecer esos 14 meses en los que se hizo la película, en verdad fue tan rápido porque ya era un grupo de artistas que ya habían trabajado en películas similares y todos habían trabajado juntos y es como, fue tan fácil y rápido porque ya todo el mundo sabía qué tenía que hacer, en qué estilo y qué bla, bla, bla. Entonces fue tipo, así se fue el tiempo. 14 meses es 1 año y 2 meses para hacer una película, 1 hora y media de película y vean la película porque no es, o sea, no es que todo es, hay una toma que a mí me pareció, o sea, que yo quedé así, yo dije, wow. ¿Sabes el momento en el que ella tiene como que los cositos y los está, que es como, son como los Beyblades? Ah, como el trompo. Ajá, que hace, tipo, la cámara hace un paneo así. Sí, eso y es yo así, demasiado difícil. yo así, ¿cómo hicieron Lograr eso? esas tomas me parece demasiado difícil en cuanto porque es 2D. Exacto, entonces, al parecer hicieron como que una casa 3D, como que para que todos tuvieran un mejor conocimiento de Ok. cómo es la casa y bla, 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 al Ok. momento de hacer la cosa. Pero, wow, o sea, en verdad, en ese momento yo dije así, Oh, no. this is cinema, literal. Y bueno, otra cosa que me pareció interesante es que también hubo un proceso de investigación para, obviamente, poder recrear fielmente lo que es la arquitectura japonesa y de como de estas casitas Ok. que tenían y todo esto. Otra cosa que me hubo full risa es el momento en el que ella se pone molesta porque dice, porque hay un mes para los hombres y no para las mujeres. Y después dice, claro, es que estos bagres son los que representan a los hombres, porque, claro, el animal feo que representa a mi hermano, igualito. Y yo así, Eso me da hermana, mucha risa porque en verdad una de chiquita, si tienes hermano, es como que este hombre que me está haciendo la vida imposible. es tu mayor enemigo. Es tu mayor enemigo. Y literalmente lo vemos porque ella, she makes a point de no decir el nombre de su hermano nunca, pues. Y que no voy a decir tu nombre, pues. Like, ¿quién eres? Literal. Pero me parece súper bonito que Al final el hermano es el que la salva al final. sí, y es se como, quieren. y le dice su nombre, le dice Sí. que, gracias Andre, y yo así, Sí. hay momentos claves de la película en los que yo lloré. Uno, ese momento, en el Ok. que, tipo, ella al final, cuando él se ve que está llorando y tiene, tipo, el frasco de ella, porque él vio que el frasco era importante para ella y se lo guardó, y es como, vale, chico, no puede ser, de verdad que, ay, no, y empieza a llorar. Ok. Ese momento, el momento en el que Amélie le da el frasco con las memorias de la playa a Nisho-san y lo abre y tipo, ella lo sintió tan como en su core que le dice que lo puedes abrir y como que lo abre y obviamente no es este tema de que no es real que las memorias salieron flotando, pero es Claro. como, fue este simbolismo de que Amélie te está trayendo sus memorias de la playa para que tú las tengas y las puedas Porque abrir y las también veas. ella quería que Nicho-san fuera a la playa Exacto, con ella. y es tipo, ella está viendo no las memorias de Amélie, sino las memorias de ella, y se abrazan ellas de chiquita, y es tipo, Sí. ella se siente chiquita en ese momento y abraza a Amélie, tipo, su yo pequeño abrazando a Amélie, y es como, me puse a llorar. Y después me puse a llorar cuando Nisho-san se va, y obviamente Amélie ahí toda pobrecita, le quitaron su única amiga, y después me puse a llorar cuando Nisho-san llega y cuando ella está en el hospital, Amélie, después que la sacan del agua y todo esto, que le dice como que, ¿te vas a quedar conmigo? Y que sí, todo el tiempo que tú estés aquí. Yo digo, Somebody sedate me. O sea, no sé por qué la película me pegó tanto, pero es que, no sé, conecté demasiado con la película y no sé si es por la manera en la que hacen la construcción de personajes y como te muestran a Amélie. O sea, la película, en verdad, yo conecté mucho con la película. En un principio dije, ¿qué estoy viendo? Yo toda la Pero película. en el primer momento en el que yo sentí que o sea, que estaba conectando, yo dije, ¿pero por qué está sucediendo esto? ¿Sabes qué? Fue sin mi conocimiento, la película decidió conectar conmigo sin mi conocimiento. Yo supe que la película te iba a gustar porque es una película que te tiran así.
y tú ves qué haces Sí, con eso. y tú ves qué haces con eso, sí. Es como, o sea, el concepto de películas que dijiste que Sí. te gustaban. Sí, en verdad es como, ay, no sé. No sé, en verdad me gustó full. Como que la película, no me estaba esperando esto de la película cuando vi que era tan corta y como que el principio y todo esto, en verdad yo dije, no voy a conectar con la película. O sea, tipo, no me va... Claro. O sea, yo, en los primeros 20, 30 minutos de la película yo dije como que, ok, le doy como 3.5 si acaso. Marico, terminó la película y así. Destrozada. Además, o sea, siento que es muy bonita. O sea, siento Visualmente que es hermosa. es muy bonita tanto en la historia como visualmente. Me gusta mucho el hecho que sea como una película indie. También me gusta todo el tema de que más películas como estas estén siendo como que reconocidas en premios grandes como lo son los Oscars. O sea, el año pasado teníamos a Flow y este año tenemos esta película que ambas son hechas en softwares que no son tipo, o sea, que están hechas como para el público general que lo puedes Sí. aprender si quieres, pues. No sé, de verdad. Wow. O sea, en verdad, de las que hemos visto animadas, mi película favorita sigue siendo K-Pop Demon Hunters, pero siento que en cuanto a temáticas y como, no sé, siento que de cierta manera conecté un poquito más como que a nivel emocional y, no sé, trascendental, por así decirlo, con Little Amelie que con K-Pop Demon Obvio. Hunters. De igual manera, K-Pop Demon Hunters o sea, no hay ningún tipo de carrera este año de Sí. ¿cuál es la película animada que se...? No, o sea, Es tipo, obvio. está cantada desde un principio. Es K-Pop Demon Hunters. Sí. Pero siento que, tipo, si tendría que hacer un ranking sin ver Arco en este momento, K-Pop Demon Hunters, Little Amelie, su tope, Elio. Elio, Elio igual, va a ser la última forever. Elio va a ser la última forever and Like, ever. De hecho, vi un review de una persona que ya había visto todas y él dice como que, o sea, también las está enumerando y dice que vi a Elio, que en verdad no sé cómo está nominada, pero bueno, sigamos. Y dije que, es que exactamente. nadie lo entiende, honestamente. No, sí, es muy raro. Pero bueno. Otra escena que no tocamos, pero que me parece interesante, es que también la película toca temas como religiosos y lo podemos ver en el momento en el que ella literalmente parte el mar. Sí, es verdad. Ella parte el mar y tipo... Es Ella tipo, controla el clima y todo, es sí, verdad. entonces es tipo... Es lo que estamos diciendo, todo el tema de que ella se cree el centro del universo y como ella se cree el centro del universo, ella piensa que todas las cosas pasan por ella. Sí. Que no... Y entonces... Bueno, esa es una experiencia muy de niño. Estoy seguro que todos nos paramos en la Exacto. playa así y dijimos que venga una ola. Exacto, yo estamos peleando. Ajá, ¿tú crees que puedes conmigo? Pues ya vas a ver, te voy a matar, hola. Y el León, ¿qué? Sí, la verdad es que... Te voy a matar. Literal, Te voy a matar te voy a revolcar. Literalmente te voy a matar. Y es lo que le pasa a Melee. Sí. Entonces, pero me parece interesante porque es este momento tipo Moses, que Sí. parte el mar en dos y es tipo muy Jesucristo. Tal cual. Que había visto que este momento de la película, hay un momento así en el libro que es que ella sentía que podía caminar en el mar. Pero que en la película no lo muestran así, sino que lo muestran como ella partiendo el mar. Ok. ¿Qué me parece? Capaz es un poco más visual. Sí, la película es súper visual, o sea, de verdad. Otra cosa que me parece como que muy interesante es el momento en el que Nisho-san está contando todo el tema de cuando ella perdió a su familia y cuando cayó la bomba. Y lo están contando como que todo esto que pasa a través del momento en el que ella está preparando la comida. Ok. Que ella dice que no, que tuve que empezar a escarbar y tal, como que quedé un día, entonces están cayendo los granos de arroz. O sea, me parece como que muy visual. Claro, el paralelismo entre la Sí. cocina y... Y me parece muy, o sea, tan creativo el hecho de querer Sí. mostrar como este momento tan horrible de su vida a través de la comida. En vez de poner las bombas y la Ajá, cosa... exacto. Es una película que es muy metafórica en ese sentido porque Sí. tiene un lenguaje visual muy rico. Y, o sea, las cosas que estás escuchando no necesariamente son las cosas que estás viendo. Y es una película que trata al espectador como inteligente. También esa es Exactamente. otra cosa. O sea, no es una película literal en ningún aspecto. O sea, tienes que interpretar muchas cosas y tienes que tener el cerebro funcionando en muchos sentidos Exacto. mientras ves la película. Reviews. Reviews. El review que yo escogí dice ABAC, o sea, A-B-A-C, entre paréntesis, all boys are crabs. Carbs. All boys are carbs, es decir, todos los hombres son bagres. Bagres. Me dio mucha risa eso. Sí. A ver, déjame buscar el mío. Que no Yo me que crab, busque. bueno también. Ok, todos los reviews están en francés, disculpa. Sí, es verdad. Bueno, es que esta película está nominada por Francia. Exacto. Es una Esta- película francesa. Y detrás tuvo como que mucho apoyo de como unos pequeños, creo que no son productoras, pero aquí lo tengo, creo que es unos Iki Films
Iki Films y Maybe Movies, en producción con France 3 Cinema, Puffin Pictures y 2 Minutes, que imagino que son, son unas casas productoras, me imagino que son casas productoras pequeñas que de cierta manera dieron este tipo de incentivo Económico. Ok, este está bueno. Dice, oh, to be a misandrist girl / god who eats chocolate while living in Japan. Y misándrico, ¿cómo se sería? Verga, no sé cómo sería la traducción. Es ser una niña / diosa misándrica que come chocolate blanco mientras que estás viviendo en Japón. Ser misándrico es creer que todos los hombres deberían morir. O sea, Aversión, odio, desprecio, prejuicio arraigado hacia los hombres. ¿ves? Entonces es tipo, perfecto, Sí. exacto. Ojalá ser esa niña. Pero sí, en verdad, puntaje. Puntuaciones. Voy yo primero. Exacto. Bueno, yo voy a dar un pequeño disclaimer porque a mí a veces una película me puede parecer muy buena Claro. y no me puede gustar. Y el hecho de que una película no me guste no significa que sea una mala película. Claro, es lo mismo que me pasó el año pasado con Nico Boys, que a ti te encantó y a mí no me gustó, pero la película es, o sea, Es una buena peliculón, película. es un Y peliculón. uno tiene que entender eso cuando está Sí. viendo cine y cuando estás consumiendo cualquier tipo de arte en general, que tú puedes reconocer que algo es muy bueno y no disfrutarlo. Exacto. O sea, es la crítica / lo que a ti te gusta, exacto, personalmente. la crítica y la subjetividad que tiene el arte y las dos pueden existir en el mismo momento, aunque se contradigan, hay que entender eso. Exacto. Esta me parece que es muy buena película, muy buena técnica de animación, muy buena storytelling. No la disfruté, no conecté. Le estaba diciendo a Andrea que yo tengo un problema últimamente con mis emociones que no salen a la luz cuando veo películas. Entonces yo a esta película le di 2 estrellas. Yo a esa película le doy 4.5 estrellas. ¡Wow! ¡Qué A mí loca! es que me encantó. Te cambió la química del cerebro. No me cambió la química, pero es que siento que conecté tanto con la película que es que no me lo estaba esperando. Claro. No me estaba esperando para nada esto de la película y fue como... Te sorprendió. Me sorprendió y porque además yo también empecé la película y yo dije, ay, no me va a gustar. Porque yo en verdad, o sea, yo no me guío por las opiniones de Lebrí, porque ella tiene una opinión muy distinta a la mía en cuanto a películas, es muy... O sea, es muy raro que en verdad tengamos como que el mismo pensamiento de una película. Sí. Este, Irónicamente, ¿no? Exacto, irónicamente, pero es como, yo dije, cónchale, a lo mejor me va a pasar lo mismo que Lebrí y la verdad es que no me va a gustar. Sí. Pero, wow. Bueno, pasó esto igual, pero al revés con Bugonia. Pasó con Bugoni, exacto. A mí me encantó Bugonia. O sea, Yo- tipo, me encantó. Y Andrea... Sí, y, en no- y verdad no me da igual. necesariamente porque te parezca una mala película. No, y yo lo dije, o sea, a mí en verdad me parece que es una película que en verdad, o sea, es de Yorgos Lanthimos, o sea, a mí me gusta su cine. Sí. Pero dije que en comparación de esa película con sus otras películas, me gustan más otras películas que ha hecho, entonces, Entonces, nada, amigos, eso es lo que hay que entender. En total, 6.5 de 10. exacto. Pero, bueno, o sea, en verdad creo que es una película que podrían ver. O sea, no le diría a la gente como que no la veas, que vas a perder tu tiempo. No, porque sí siento que es una película que tiene mucho que aportar a la conversación y de una manera muy distinta. Además es una película corta. Sí, exacto. Siento que sí es una película que recomendaría ver, no porque la haya disfrutado, sino porque me parece que es una buena película. Elio sí no la vean. No, Elio, no pierdan su tiempo No pierdan con su Elio. tiempo con eso. Pero bueno, amigos, creo que hasta aquí llega el video. Aquí están nuestras redes sociales. Síganos, comenta, like, suscríbete. ¿Qué más? Creo que no tenemos nada que decir. Adiós. Nosotros somos Quemadito Podcast, nos vemos después de los créditos. Roll the Adiós. credits.